Él significa, Dios es mi ayudador. Y Dios es tu ayudador como padre. Dios es tu ayudador como madre. Dios es el ayudador de la hermana chiquita. Dios es el ayudador. El ayudador no nos va a faltar. El ayudador, si nos hizo llegar hasta acá, no es para entregarnos a vergüenza. Si el ayudador nos ha hecho llegar hasta acá, es para bendecirnos. Esperamos la bendición de Dios y esperamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Señor, ayudador nuestro, le queremos dar las gracias, Padre, porque no es una casualidad que estemos aquí. Estamos aquí porque usted nos permitió llegar hasta acá para bendecirnos y para poseer aquello para lo cual usted preparó todo para nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. No estamos aquí por un accidente, estamos aquí porque usted nos trajo y nos trajo hasta acá para bendecirnos. Pues Señor, gracias por esta oportunidad de bendición. Y ahora le queremos suplicar en el nombre de Jesús que estos momentos que vamos a tener la oportunidad de escudriñar su palabra, sea su Espíritu Santo el que nos conduzca. Y que nos conduzca, Señor, porque no queremos escuchar palabra de hombres, sino necesitamos y deseamos que usted, Espíritu Santo, personalmente hable a nuestra cabeza, hable a nuestro corazón y consuele a nuestra alma. Le damos las gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad. Amén, Señor. Hermanos, en este quinto domingo que llevamos sobre esta temática en el libro de Romanos, hemos tenido la oportunidad de platicar sobre la justicia justificadora de Dios. La gracia de Dios es por fe. Hemos estudiado también la gracia que nos reconcilia con Dios. Y la semana pasada estuvimos trabajando la idea de la gracia universal de Dios. Toda alma que peca muere sin remedio. Toda alma que peca es separada de Dios. Eso es parte de lo que hemos visto. Cuando nosotros vemos que Dios hace justicia, entonces es necesario que alguien muera por ese pecado. Y Dios decide que Jesús sea el que muera en lugar de cada uno de nosotros. De tal manera que la justicia de Dios cae sobre el Cordero Pascual Jesús para que nosotros recibamos vida y para que nosotros recibamos la misericordia. Entonces la justicia es sobre Jesús el Cordero y la misericordia es sobre nosotros los hombres. Es decir, nosotros los hombres quedamos justificados delante de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Eso es lo que hemos platicado durante estos 4 semanas anteriores y estos primeros 5 capítulos de Romanos. En Romanos también nos encontramos en el capítulo 5:1 que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, somos justificados por un acto de fe en el que nosotros le decimos a Jesús: Señor Jesús, yo acepto que usted abogue delante de Dios por mí para que yo sea perdonado. Entonces este es un acto que es por fe. También nos encontramos en el capítulo 3, en el versículo 22, que la justicia de Dios por medio de la fe es en Jesucristo, para que todos los que creen en Él tengan vida. Y el 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok, entonces hemos aprendido que nosotros somos justificados y esto es algo que ha hecho el Señor Jesús. ¿Cómo lo ha hecho? Pues haciendo o comportándose como cordero, por eso llegó a la cruz y por eso fue inmolado por nuestras culpas. Y entonces aquí salen preguntas. Oye, hermano, ¿y en ese perdón el Señor Jesús es capaz de perdonar al mochaorejas? Órale, pues ¿por qué? Pues porque el mochaorejas mató a más de 60 gentes. ¿Y por qué las mató? Pues nomás porque quería dinero, porque tuvo una infancia con muchas necesidades, quería dinero. ¿Tuvo dinero? Mucho.
mucho, mucho, mucho. Tanto dinero que no lo podía meter en el banco, lo tenía que tener almacenado en cuartos. ¿El Señor Jesús perdonara al mocha orejas después de haber matado a 60 y tantas gentes? Si el mocha orejas va delante de Jesús y le dice, reconozco que por lo que yo he hecho merezco la muerte, sí lo va a perdonar. Oye, hermano, pero son más de 60 gentes. Sí, sí lo perdona. ¿Será capaz el Señor Jesús de perdonar a aquel narcotraficante que no sabe a cuántos miles de personas mata con la distribución de drogas, pero sí los mata y mata a muchos hogares? ¿Será capaz el Señor de perdonarlo? Pues bueno, si ese narco va delante de Dios y acepta delante de Dios, me merezco la muerte por la actividad que yo he desarrollado, el Señor lo perdona. Oye, hermano, ¿y nosotros los que de repente soltamos mentirillas, Dios nos perdonará? Bueno, no se llaman mentirillas, se llaman mentiras. Y la mentira es la ausencia de la verdad. ¿Dios lo puede perdonar? Sí. De estos tres casos, ¿cuáles son acreedores a la muerte? ¿El de las mentirillas merece la muerte? Sí, todos, porque cuanto todos pecaron, sin importar el tipo de pecado y la cantidad de pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es un hecho. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Perdonarnos. Entonces, ¿recibe más perdón el que fue asesino de cientos o de miles? Sí, sí puede recibir perdón. ¿Y el de las mentiras también recibe perdón? Sí, sí recibe perdón. Entonces, ¿quién recibe más de Dios? ¿El que pecó más o el que pecó menos? Igual, porque no se trata de cuántos pecados, se trata por cuánto pecaste. Por una mentirilla o por cientos de gentes que hayan matado o hayan asesinado, físicamente o a través de otros medios. ¿Sí? Esto, en el mundo de Pablo y en la sociedad de Pablo, había un pensamiento del que decía, el que más perdón recibe es el que más pecados cometió. Y el que menos perdón recibe o menos presencia de Dios recibe es al que se le perdonó menos. Y entonces Pablo, por eso el capítulo 6, lo escribe. Y lo escribe porque es tremendamente prudente y tremendamente necesario que nosotros podamos entender cosas como esta. Por cierto, el sermón de hoy se llama Los abusos de la gracia. Bueno, pues vamos a ver qué pasa dentro de los abusos de la gracia. Antes de ello, en el 5:20, en el Romanos 5:20 y 21 plantea lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó por muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pues entonces por eso, en aquel tiempo salía la pregunta, ¿el que más peca recibe más presencia de Dios? ¿Y el que menos peca aparentemente recibe menos presencia de Dios? Entonces tiene que plantear ciertas respuestas a la interrogante, las tiene que plantear Pablo, de una manera como resumiendo los 5 capítulos anteriores, o como para a esta discusión ponerle un término en el cual podamos entender qué son los abusos sobre la gracia. Y entonces Pablo en el capítulo 6 empieza a plantear, ¿qué pues diremos? ¿Cómo podemos concluir este asunto? ¿Qué pues diremos? ¿Cómo lo podemos concluir? ¿Perseveraremos y estaremos persistiendo en el pecado para que entre yo más peco, más presencia de Dios recibo? Y así el término, planteadas estas dos preguntas así, pues inmediatamente sale la respuesta aquí. Y entonces uno dice, pues no, la mera verdad no. Es una pregunta de pseudointeligente. Es una pregunta que se quiere pasar de listo delante de la presencia de Dios. De tal manera que sabemos que el que peca, sin importar la forma o simplemente pecó, merece la muerte. Y entonces va a empezar a plantear la respuesta un poquito más extensa. Y continúa entonces en el versículo 2 y plantea, en respuesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado,
Es decir, los que hemos renunciado a nuestra vida pecaminosa, ¿cómo volveremos al seguir en el mismo pecado? Y entonces ya lo empieza a personificar y cada quien tiene que empezar a analizar, bueno, ¿yo qué he hecho? ¿Yo en qué he pecado? Ya no tanto de qué se enteraron ustedes, porque a lo mejor se enteraron de bien poquitas cosas o a lo mejor ni se enteraron, pero hubo una persona que sí se enteró y se enteró con puntos y con comas de cómo pequé. Y esa persona que sí se enteró de mi pecado es el Señor, porque cuando yo estuve pecando, no estuve solo. ¿Quién cree que estaba ahí? Él estaba presente y también estaba Satanás. Gracias, hermano. ¿Sí? Obviamente, uno, pensando que nadie lo vio y que nadie se enteró, pues pecamos. Y sabiendo, pues total le digo a Dios que me perdone y Él me perdona. Ojo, Él estaba presente, Él no estaba ausente. Entonces, cuando llegamos a esta conciencia, yo tengo que llegar al punto de decir, Pablo le está hablando a creyentes de una iglesia, de la iglesia que estaba en Roma. Entonces quiere decir que los hermanos de Roma de repente se pasaban de listos. ¿En qué sentido? En que mientras nadie se entere, déjele que no he pecado. Es como aquel dicharacho que tenemos, ¿no? Vergüenza es que robes, pero más vergüenza que te cachen, ¿sí? Nosotros pensamos que el pecado se consuma cuando alguien nos cachó. Sorpresa, el pecado se consumó aun cuando nadie nos haya visto. Basta y sobra que papá Dios haya estado a un lado, ¿sí? Viendo cómo de repente le doy la espalda y ejecuto, incluso con avidez, ese pecado. Porque ¿saben qué? Que cuando alguien peca, no llega tarde. Cuando nosotros decidimos soltar una mentira, a lo primero que nos adelantamos fue a concebirla, así, con avidez. Y luego, ¿qué hicimos? Luego la ejecutamos. Aquel que quiso ser infiel con su mujer o ella ser infiel con su esposo, tampoco llegaron tarde. Pues, ¿cómo vas a llegar tarde a una cita de ese tipo? ¿Verdad que no se llega tarde? Se llega bien temprano y se llega con anticipación. Entonces, de lo que nos estamos percatando es de que nadie peca por ignorancia. Pecamos con plena conciencia de que lo que estamos haciendo va en contra de Dios, en primer lugar, y va en contra de ¿quién? De mi prójimo. O sea, nunca se peca por ignorancia. Entonces Pablo lo que le quiere hacer ver a los miembros de esta iglesia es que nadie peca por ignorancia. Al contrario, todos sabemos qué es lo que hemos hecho. Cuando recibimos de parte de Dios el perdón, entonces dijimos, Señor, gracias, porque me perdonaste de esto, de esto, de esto, de esto. Y todos sí sabemos de qué nos perdonó el Señor. Entonces, por eso la pregunta es más importante. Y es más importante que la respondamos, ¿sí? Porque entonces, cuando yo decido darle la espalda al pecado, de repente digo, pero es que supo re rico, estuvo bien sabroso, y me regreso, recojo mi pecado sabroso y lo vuelvo a ejecutar. Y luego voy delante de Dios y le digo, ¿sabe qué, Señor? ¿Se acuerda que hace un año pequé de esta manera? Lo volví a hacer. Entonces, por eso Pablo tiene que hacerles ver a los hermanos, no abusemos delante de Dios, porque nosotros hemos decidido ¿qué? Renunciar al pecado. Y si hemos decidido renunciar al pecado, ¿cómo vamos a regresar otra vez? Ojo, ¿cómo vamos a regresar otra vez a someternos a la voluntad de nuestro pecado? Y entonces aquí tendríamos que ver qué pasa con el pecado. Bueno, el pecado, yo de repente les he platicado, tiene 4 fases. La primera fase es la fase de la prueba. ¿A qué sabe el pecado? Bien rico, no contesten, sabe bien rico. La segunda fase del pecado, que ya no empieza uno a vivir con frecuencia. No me contesten, sabe bien rico. La tercera fase del pecado, ¿qué creen que hace el pecado? Esclaviza. Y ya no es tan rico. Ya no es tan rico tener la voluntad sujeta a algo que no quiero. Cuando entonces mi voluntad queda sujeta a algo que no quiero, allí ya no es tan rico. Y tendríamos que preguntarle, por ejemplo, a los que han ejercido algún vicio. Vicio de la mentira, vicio del cigarro, vicio de la droga, vicio del alcohol, etcétera.
¿La primera vez que lo probaron fue rico? Sí. ¿Cuando lo hicieron con frecuencia? Pues sí, sí fue rico. ¿Y cuando quedaron esclavizados? Cuando el pecado entonces empezó a mandar sobre la voluntad y el pecado dijo, tu economía la quiebro. Y quiebra la economía. Tu profesión de nada sirve, se va a ir a la basura y la profesión se va a la basura. Pero ¿sabes qué? Aquellos que aman, que se llaman familia, ¿qué crees? También se van a ir a la basura. Y cuando se empieza a ver que se van a la basura, entonces llega el momento en que entonces el que ha ejercido y ha estado esclavizado por el pecado, entonces dice, miserable hombre de mí, ¿cómo puedo ser libre de esta opresión que traigo aquí atrás y me tiene controlado? Entonces por eso el hermano Pablo les está escribiendo a personas de una iglesia no ignorantes y les está escribiendo, hermanos, ¿cómo te vas a volver a someter al pecado y convertirte en esclavo del pecado cuando Dios ya te libertó? Y entonces va a trabajar aquí en los siguientes versículos un ejemplo sobre el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo como palabra significa sumergir bajo de. El bautismo como tal es una práctica bien vieja, de veras, viejísima. ¿Qué significaba en aquel tiempo? Bueno, en aquel tiempo el significado del bautismo era, supongamos, yo cometo una falta contra mi hermana Gila, yo cometo una falta. Y entonces me siento apesadumbrado por aquello que le hice. Entonces se recurría a uno al bautismo. Y el bautismo literalmente era decirle, estoy arrepentido de lo que te hice, y estoy tan arrepentido que me voy a bautizar, me voy a lavar, me voy a purificar en agua, me voy a sumergir en agua porque quiero que tú sepas que estoy consciente que lo que hice estuvo mal. Entonces quedo muerto a lo que anteriormente te hice y cuando yo salgo del agua, salgo limpio y te quiero decir que no lo voy a volver a hacer. Te quiero decir que ahora la vida va a ser diferente. Y entonces eso se hace públicamente y entonces todos los demás dicen, oye Gila, pues perdónalo, públicamente está aceptando que se equivocó, públicamente está aceptando que lo hizo mal y públicamente está pidiendo perdón para que lo liberes de la falta que cometió. Entonces, en eso consistía el bautismo. Juan el Bautista, eso es lo que empieza a hacer con el bautismo. Aquellas personas que empiezan a creer en la promesa del Antiguo Testamento sobre un Mesías, en aquellas personas que empiezan a creer, entonces empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo me quiero bautizar. ¿Por qué te quieres bautizar? Porque reconozco que lo que yo he hecho en contra de Dios está mal. Ahora quiero empezar una nueva relación con Dios y ahora quiero empezar limpio. Y entonces por eso Juan el Bautista bautizaba y dice que era un bautismo de arrepentimiento. Mas no quiere decir que por el bautismo se recibía el perdón. Era públicamente decir me arrepiento. Entonces se empieza a usar el bautismo y la iglesia en el Nuevo Testamento lo empieza a usar el bautismo como una manera de decir, ahora sí, acepto que he sido lavado, ¿en dónde? En la sangre del Cordero, y cuando me levanto después de ser lavado por la sangre del Cordero, ahora sí me levanto limpio. ¿Por qué me levanto limpio? Por la sangre del Cordero. Y como ya me levanto limpio, ahora decido una vida nueva, de dándole la espalda al pecado y viviendo para darle la gloria y la honra a Dios en mi vida. Entonces esto los hermanos allá en Roma no lo empezaron a vivir de esa manera. Por eso es que entonces Pablo tiene que ponerles el ejemplo, versículo 3 y 4, que dicen de la siguiente manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Qué está planteando? Jesús en algún momento también murió. ¿En dónde murió Jesús? En la cruz. ¿Y dónde fue depositado su cuerpo después? En un sepulcro. Quedó completamente inmerso.
quedó completamente ¿qué? Muerto, hundido. ¿En dónde? En un sepulcro, debajo de la tierra. Allí estuvo. ¿Allí estuvo cuánto tiempo? 3 días. Es decir, ¿Jesús murió? Sí, pero al tercer día la historia fue diferente. ¿Por qué? Porque resucitó. ¿Quién lo levantó? El poder del Padre. Entonces el poder del Padre levanta a Jesús y lo levanta ¿cómo? ¿Lo levanta zombie? ¿Lo levanta descarnado? No, lo levanta completamente vivo y glorificado. De un cuerpo que era corruptible a un cuerpo vestido en incorrupción. Y entonces vemos a Jesús que es levantado ¿de dónde? De la muerte. Pablo les está diciendo, hermanos de la Iglesia Bautista de Roma o de la Iglesia Bautista Dios con nosotros en Azcapotzalco, nosotros los que hemos sido bautizados en la sangre de Jesús y hemos muerto junto con Él, ¿qué esperanza tenemos? De ser levantados y resucitados, ¿cómo qué? Como Él fue levantado y como Él fue resucitado. ¿Qué es lo que está buscando entonces Dios? El final del versículo 5 dice, dar vida. ¿Vida de qué tipo? Vida nueva, vida abundante, ¿sí? Todo nuevo y todo en abundancia. Ok, si nosotros hemos tomado esa decisión delante de Dios, tenemos la promesa de parte de Dios y de parte de Jesús de que todos los que hemos depositado nuestra vida en la sangre del Cordero, hemos sido bautizados en su muerte y somos levantados ¿a qué? A una vida nueva. Y es precisamente de lo que yo les quiero platicar. ¿Sí? Si nos ponemos a leer más, oye hermano, es que esto lo tenemos que analizar teológicamente. No hermanos, hoy no hay teología, hoy no va a haber teología, hoy va a haber algo más simple. Tan simple como ¿qué? Tan simple como que Dios quiere levantarnos a una vida nueva, a una vida abundante. ¿Cuándo me quiere levantar? Hoy te quiere levantar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me levante? Decirle que yo quiero que Él gobierne mi vida y que me arrepiento de todas las malas decisiones que yo he hecho y en ese momento Él me da una nueva vida. Oye hermano, ¿y para qué una nueva vida? ¿Qué sentido tiene una nueva vida? Mi abuelo decía, yo no soy borracho. Y sí, mi abuelo no era borracho. Él decía, no soy mal hombre, soy hombre de mi esposa. Y bueno, tuvo ahí algunos detalles que él cree que los demás no se enteraron, pero sí se enteraron. Pero bueno, él pensaba que no era malo, que no había sido infiel. No robó. Bueno, era tremendamente recto mi abuelo, no robaba. No asesinó a nadie. Bueno, mi abuelo defendía la vida, eso sí me consta, mi abuelo defendía la vida. ¿De qué tengo que arrepentirme? Mira qué interesante. Y hay veces que nosotros nos medimos igual. Y hay veces que nosotros pensamos que con nosotros no hay problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que Dios nos quiere levantar y Dios nos quiere resucitar a una vida nueva. Y esa vida nueva está caracterizada por una cosa. Esa cosa se llama santidad. Porque sin santidad nadie va a tener la oportunidad de ver a Dios y estar con Él cara a cara. Entonces, esta nueva vida que Dios nos da tiene que ver con santidad. Y entonces algunos van a decir, híjole hermano, ahora sí, ya te equivocaste, ya te perdimos planeta Tierra llamando cielo, ya te perdimos. ¿Cómo que santidad? Estamos hablando del siglo XXI. En el siglo XXI se habla de santidad. En el siglo XXI es necesaria la santidad. En el siglo XXI, el que es más santo avanza más. Y entonces ahí es a donde todos nos ponemos a pensar. ¿Por qué es tan importante la santidad? Porque de veras es bien importante. ¿Qué tiene que ver la santidad con mi empleo? ¿Qué tiene que ver la santidad con conseguir y con calificar para un empleo? ¿Sabes qué?
Sin santidad no hay nueva vida. Y si no hay nueva vida, va a haber 3 vacantes para 600 aspirantes. Pero si no eres santo, ¿qué crees? No te vas a quedar la vacante. Ay, hermano, no, por favor, no exageres. No exagero. No exagero. Dios es capaz de abrir una plaza de empleo, ¿para quién? Para su niño o para su niña. Y podrá haber 1000 aspirantes. Pero esa plaza, ¿de quién es? Es de su hijo, es de su hija. Cuando el Señor restauró la vida de nosotros como matrimonio, pues yo llevaba como 4 años sin trabajar. Y llevábamos una situación económica espantosa, espantosa. Cuando hay arrepentimiento y papá Dios decide dar una nueva vida, entra una llamada en domingo a las 8 de la noche. La toma Mari. ¿Conoces a José Bóveda de Miami? Pues sí lo conozco. ¿Quién es? Pues el vicepresidente de ingeniería de Univisión. ¿Te habla? Domingo, 8 de la noche, llamada de larga distancia, Miami, México, para buscar a un tipejo como yo y para decirle, después de 10 minutos de disculpas, Osiel, dime una cosa, ¿has recibido dinero de nosotros? No, José, no he recibido nada. Qué barbaridad. Otros 5 minutos de disculpa. Anota. Número telefónico privado de su casa, el privado de su recámara, el privado de su coche, el privado celular, el privado de la oficina, los 2 de las 2 secretarias, ¿sí? Si mañana a mediodía no has recibido dinero, háblame. Estos son todos mis teléfonos y me vas a encontrar. Pues cuelgas, ¿no? ¿A poco la santidad tiene que ver con el empleo? ¿A poco la santidad tiene que ver con los ingresos? Ya le digo a María, sí, era de Miami, es el vicepresidente de ingeniería, que me quieren pagar. Yo no sabía que ya trabajaba para ellos, que me quieren pagar. Bueno, llegó el día lunes, fui, no llegué temprano, llegué como a las 11, hice lo que tenía que hacer. Y de repente, pues alguien va y me busca, que baje el ingeniero, porque lo buscan allá abajo de FedEx. Bajo, pues, me dan un sobre. Y yo me quedo pensando, con los zapatos rotos, con la camisa rota, todo derrotado. ¿A poco? ¿Lo abro? Sí, $15,000. ¿Para quién? Para su hijo. Para el que estaba viviendo una vida nueva después de haber hecho todas las burradas que hizo. El regreso y la santidad tiene que ver con el empleo, tiene que ver con los ingresos. ¿A poco la santidad tendrá que ver con ser buen estudiante? Sí, la santidad tiene que ver con ser buen estudiante para los jovencitos y para las jovencitas que de repente viven vidas alocadas sin santidad. Y viven vidas alocadas sin santidad. Pues es que nadie se da cuenta que no me fui a la biblioteca. ¿Tú crees que nadie se dio cuenta que te fuiste a la biblioteca y llegaste a las 12 de la noche? Pues las bibliotecas no las cierran a las 11. Sí, las bibliotecas las cierran a las 8, las cierran a las 9. O sea, de que todo el mundo se dio cuenta que te fuiste a portar mal, todo el mundo se dio cuenta. Entonces, ¿el ser buen estudiante tiene que ver con santidad? Sí, porque el buen estudiante que es santo no distrae su cabeza, no distrae su cuerpo y no distrae su vida en cosas que lo destruyen. Ay, hermano, pues ¿qué tiene de que ver una relación ahí con la amiguita? Pues es de amiguitos, ¿no? Es de amigobios. Ajá, sí, de amigobios, ¿cómo no? Y cuando viene el embarazo, o supongamos, no viene el embarazo, viene la ruptura emocional, te sientes a todo dar, ¿verdad? Es bien a gusto. Pues para que te des cuenta que la santidad sí tiene que ver con la escuela. La santidad sí tiene que ver con el trabajo. La santidad tiene que ver con la puntualidad. Por supuesto que tiene que ver con la puntualidad. El santo
no le roba al patrón, ni 5 minutos entrando después de la hora, ni 5 minutos yéndose antes de la hora. La santidad tiene que ver con las buenas costumbres. Entonces, ¿la santidad tiene que ver con todos los niveles? Sí, veámoslo al revés. Supongamos que en algún momento decimos que la santidad no es necesaria. Pásate el alto. A lo mejor la primera vez no te pasa nada. Y la segunda, ¿quién te garantiza que no te va a pasar nada? Sigue chupando y sigue manejando. Sí, no hay bronca, sigue chupando y sigue manejando. A lo mejor te pesca el alcoholímetro y como algunos dicen, no, pues la fiesta allá adentro está todo dar, ¿no? Entonces, pues cuando uno lo detienen, está 72 horas en el torito y ya está fiesta adentro. ¿Ok? A lo mejor la primera vez la advertencia es por un alcoholímetro. Y si la advertencia no es por un alcoholímetro y te encuentras un violento, o te encuentras a alguien más borracho que tú, entonces ahí es a donde decimos, bueno, el pecado tiene ciertos riesgos. No me vengas. El pecado no tiene ciertos riesgos. El pecado es bien riesgoso. El pecado, en primer lugar, no te va a dar chance de que razones si quieres o no quieres. Cuando el pecado ya está controlando tu vida, ya te tiene esclavizado, no te va a preguntar que si quieres entrar al torito o quieres quedar despedazado en un poste o despedazado por otro. No, el pecado no va a preguntar, el pecado va a tomar. Hablemos de las mentirillas, las mentiritas blancas. Es que si no suelto la mentira, me corren. Y si dijeras la verdad, ¿no te vería mejor tu jefe? Y si dijeras la verdad, la mera verdad, pasó esto, no me quiero pasar de listo. A lo mejor el jefe te dice, trabajadores me convienen así, por honestos. Pero los mentirosos, no, los mentirosos, hasta los mentirosos los desprecian. Porque cuando un mentiroso le dice una mentira a otro mentiroso y se da cuenta, se convierten en despreciables. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado, no estamos hablando de cosas sencillas. Estamos hablando realmente de una cosa bien, bien compleja. Aquel que se pasa de listo con su esposo o con su esposa, porque nadie vio, porque nadie se dio cuenta. ¿De veras? ¿De veras? ¿Te vas a confiar a eso? ¿Te vas a confiar a lo que los demás dicen? ¿Sí? Y cuando se den cuenta, cuando de este lado vengan a hacer lío de este lado y de este lado tengan que contestar y tú estás en medio, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad que el pecado ya no es tan sencillo? Entonces aquí nos quedan de dos. Una, o se trata de vivir en santidad, muertos al pecado, o recoges tu pecado, sabiendo que tu pecado no te va a conducir a Dios, sabiendo que tu pecado te va a destruir. Oye, hermano, es que yo soy como tu abuelo, que no tengo cosas, no tengo cosas mayores. Pues no sé si sean mayores o menores, pero yo sé que si tú sigues fumando, ¿sí?, estás matando tu cuerpo y lo estás matando por propia voluntad. No porque yo te venga a tirar un rollo ahorita, ay, hermano, es que los que somos de Cristo no fumamos. No, hagamos eso a un lado. Verte tú delante de Dios, que tu vicio, por tu propia decisión, te está matando a ti. Ay, hermanos, que yo no me puedo medir. Pues no sé, pero pues es lo que estás buscando. Y eso es lo que pasa con todos los pecados. De alguna manera todos los pecados son vicios. La lascivia, ay, hermanos, que yo no le hago daño a nadie. Nomás de repente, ay, a medianoche me meto en internet, aquí todo cerrado, aquí con una cobija metido en la pantalla, viendo un poquito de pornografía. Ajá, no le hago daño a nadie. Ajá, no le haces daño a nadie. Estás distorsionando aquí adentro, de tal manera que no te vas a poder acercar a tu esposa o no te vas a poder acercar a tu esposo. Y si eres soltero, no te vas a poder relacionar con un hombre o con una mujer. ¿Por qué? Porque primero va a salir todo lo que ya le metiste a la cabeza y no vas a poder vivir bien. Es más, cuando estés con la persona que amas, te vas a imaginar que estás con otra o estás con otro. Y si hay un embarazo, ese embarazo es producto ¿de qué? ¿De amor? De lascivia. ¿Producto de qué? De enfermedades que se jala uno por cuenta propia. Déjale que no hay problema con la pornografía, que vea con tal de que no tiente. Son engaños. Por eso Pablo tiene que escribirle a la iglesia
y se lo tiene que escribir en aquel tiempo, se lo escribió en griego. Entiende que el que ya murió al pecado, ya no se esclaviza del pecado. Y en el siglo XXI tendríamos que decir, hermano, hermana, entiende. Bienvenidos, bienvenidos. Entiende que el que ya murió al pecado, ¿sí?, no puede volver a esclavizar su vida a lo mismo, porque nada más hay dos maneras de vivir. O vives como santo, o vives como pecador. Nada más hay esas dos maneras. Entonces, Pablo empieza a plantear una cosa como esta. No reine, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué significa eso? No permitas que el pecado o los pecados te controlen, de modo que los obedezcas. Ahí dice concupiscencias. Esa palabra que de repente incluso no se puede leer ni pronunciar, cámbienla por deseos, ¿sí? Sino cada quien de sus propios, ¿qué? Deseos que están aquí en su cabecita, decide ¿qué? Esclavizarse a sus deseos. Y hay veces que se esclaviza a sus deseos sexuales, a sus deseos egoístas, a sus deseos, a sus deseos, a sus deseos. ¿Cuál es el deseo que de repente sientes que te separa de Dios, hermano, hermana? ¿Cuál es ese deseo? Es que a veces siento el deseo de trabajar, trabajar, trabajar. ¿Sabes qué? Papás o mamás que trabajan 26 horas al día porque se levantan 2 horas antes, papás o mamás que trabajan 26 horas al día, créeme que tu hijo, que tu hija nunca te va a decir, qué bien lo hiciste, trabajaste 26 horas por mí todos los días. Tu hijo, tu hija te va a decir, nunca tuve papá o nunca tuve mamá. Sí, sí tuve pantalones, sí, sí tuve tenis, sí, sí fui a la escuela, sí, pero no tuve papá o no tuve mamá. Entonces la santidad tiene que ver con la vida cotidiana, la santidad es todo en la vida. Entonces nos está planteando aquí el hermano Pablo que el pecado no reine en nuestro cuerpo. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Qué es presentar nuestros miembros al pecado? Ok, nos gustan los alcoholes, ¿sí? Porque los alcoholes son ricos siempre y cuando sea con medida. Ok, va, te la valgo, ¿no? Siempre y cuando sea con medida. Ok, letras a los alcoholes. ¿Por qué ofreces los miembros de tu cuerpo a ser esclavizados por una botella? ¿Por qué ofreces los miembros genitales de tu cuerpo a una pornografía? ¿Por qué ofreces tu mente, que debiera de estar ocupada en otras cosas? ¿Por qué metes tu mente a pensar cómo vas a mentir? Para que te crean y para que resuelvas esa bronca en la cual te metiste. Entonces, cuando está planteando la situación de que el pecado no reine en tu cuerpo, ¿sí?, y cuando está planteando que no presentemos nuestros miembros, se está refiriendo a esto. La palabra en griego es más interesante. En griego es, no presentes tu cuerpo en adoración a tu pecado. No prestes tu lengua en adoración a la mentira. No prestes tus ojos en adoración a la pornografía. No prestes tus oídos en adoración a los chistes de doble sentido, que cuando se cuenta somos los primeros en carcajearnos. Y alguien dice, ¿cómo dijo que dijo? Y todavía se explica. ¿Sí? Entonces, no prestes los miembros de tu cuerpo en adoración a eso es a lo que se refiere con que no prestes tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo, al pecado, como un instrumento de maldad. ¿Sabes qué sí sucede cuando uno le gusta el pecado? Bueno, cuando no le gusta, cuando le encanta, porque normalmente lo hacemos porque el pecado no nos gusta, nos encanta. Entonces, cuando encontramos un pecado que nos encanta y lo estamos ejecutando, no nada más hace uno esclavo, sino esclaviza a los que viven alrededor. Los esclaviza al mismo pecado que a uno le encanta. Conocí un doctor del Seguro Social,
papá de una amiguita de nosotros. Y al doctor le iba muy bien, ganaba muy bien. A lo mejor el doctor no tenía grandes pecados, tenía uno, le gustaban las carreras de caballos. Así como podía llegar el día 15 con su esposa y decirle, aquí está el gasto multiplicado, podía llegar y decir, no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Se lo llevaron los caballos. Por presentar su cuerpo, ¿en qué? En esclavitud y en adoración a su pecado. Entonces a lo mejor, oye hermano, entonces las carreras de caballos pueden tener un punto de riesgo. Sí. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esos puntos de riesgo? Estando pegados a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios nos va a decir qué sí se puede y qué no se puede. Oye hermano, ¿ver tele es malo? Bueno, si estamos hablando de un empleado de la televisión como yo, pues yo diría, pues no, ver tele no es malo. Yo paso 20 horas en la televisión, ¿no? Ver tele no es malo. ¿Vivir para la televisión es malo? Yo creo que sí, mi hermano. Pero es que, ¿qué mal le hago? Los ejemplos que recibes, hermano. Los ejemplos que recibes a través de la tele, ¿sí? No te van a dejar nada nuevo. Porque ¿qué tiene que ver los cigarros con un cuerpo bonito semidesnudo para vender cigarros? No tiene nada que ver. Yo he hecho publicidad, puras mentiras. ¿Qué se vende? De una manera aparentemente agradable, podemos vender lo más desagradable. Y esas son las propuestas publicitarias. De una manera agradable, vender lo que no se debe. ¿Cómo se venden los tequilas? Ay, no me digan si han visto tele, ¿no? Bueno, los tequilas, la campaña de Don Julio, de Don Ramón, es con cristal cortado a mano, mira qué bonita botella, y pero nadie te está diciendo que eso te va a hacer chocar saliendo, nadie te está diciendo que eso te va a esclavizar, ¿sí? El tequila azul se vende con fiestas juveniles, ellos muy bonitos, y ellas también preciosísimas, y cuando se andan chupando, ¿de veras todos son preciosos? Y después de la primera vomitada, y después del susto de que sí chocamos, quedamos chuecos, pero pues te salimos vivos, tuvo todo dar entonces, ¿verdad? Entonces lo que aquí sí tenemos que entender, mis hermanos, es que Pablo le está escribiendo a cristianos. Pablo le está escribiendo a cristianos del siglo I, pero esto es bien vigente en el siglo XXI. Entonces, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino nosotros vivimos ¿bajo qué? Bajo la gracia. El pecado no está para enseñorearse de nosotros. ¿Sabes qué, hermano? De repente las circunstancias difíciles que estamos viviendo en el hogar, a lo mejor la carestía o el pleito que de repente tienen nuestros hijos con nosotros, o nosotros los papás, el pleito que tenemos con nuestros hijos, de repente todo ese tipo de cosas que aparecen en la vida cotidiana, ¿qué crees? Son producto de un pecado. Que no tenemos por qué permitir que se enseñoree. Y no tenemos por qué estar aceptando que en nuestra sala haya un lépero o haya una lépera, o haya un papá abusivo o una mamá abusiva, un papá maldiciente o una mamá pellizcona, o de repente hijos sordos. Y uno se imagina, pues debe de vivir en el castillo de un castillo europeo, ¿no? Y un grito de la torre A a la torre B, pues no se oye. Pero pues hay veces que vivimos en casas del Infonavit, hermanos. Estamos tan separados como a 2 metros y los hijos no oyen. O también los papás no oyen cuando hablan los hijos. ¿Saben por qué es eso? Por pecado. ¿Qué está planteando Pablo? Que el pecado no se enseñoree de tu vida. Que el pecado no reine ¿en dónde? En tu hogar. Que el pecado no reine en tu recámara. Que el pecado no reine en el baño. Que el pecado no reine en tu trabajo. Que el pecado no reine
en lo que lees, que el pecado no reine en lo que piensas, que el pecado no haga de tu vida lo que al pecado se le dé su regalada gana, ¿sí? Entonces, que el pecado no se enseñoreará. El pecado ya no va a ser el amo de la vida de cada uno de ustedes, pues ustedes no están bajo ¿qué? Bajo la ley. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley mata, no, la ley no perdona, la ley mata. ¿Cuándo nos enteramos en el Distrito Federal? ¿Cuándo nos enteramos que había un montón de borrachos nocturnos? ¿Cuándo nos enteramos? Con el alcoholímetro. Cuando salió la ley del alcoholímetro, ¿sí? Nos dimos cuenta, carambas, pero cuánta gente chupa en la noche, ¿no? ¿Cuántos jóvenes son bien chupadores y de veras están arrastrándose? Es más, sacaron hasta reportajes y la mujercita, 18 años, una cosa así. Es que tú no sabes de que yo soy hija. No, pues del alcohol, maestra, pues hija, ¿de quién eres, no? ¿Cuándo nos dimos cuenta que existe el pecado? Cuando la ley dijo, ser chupador no es bueno, ser chupador mata. ¿Cuándo nos dimos cuenta que las drogas matan? Pues cuando salen los reglamentos y las leyes en contra de las drogas, ¿sí? Cuando la ley aparece, simplemente nos dice cuán aberrantes somos, pero la ley no hace nada por nosotros, nada más marca nuestra aberración. Entonces, la voluntad de Dios es que no estemos sujetos ni a la ley, ni al pecado que tome reinado sobre nosotros o poder sobre nosotros. Dice que nosotros vivimos ¿bajo qué? Bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Hacer justicia sobre Jesús y que el Cordero muera. ¿Para qué? Para que el que merece la muerte reciba ¿qué? La misericordia de Dios. Entonces hoy es el día no de darnos cuenta qué tan pecadores somos o cuánto nos estamos regresando a tomar el pecado del pasado. Hoy es el día para que entendamos que la gracia de Dios tiene que ver con la santidad como para vivir una vida plena, como para vivir una vida en la que si antes éramos las personas derrotadas, en la santidad nos hacemos fuertes. ¿En quién? En el Señor. Si antes, como su servidor, llegó a ser una persona que vendía basura para comer, llegar al punto de decir, ya sé que el proveedor es papá Dios y no tengo ningún problema con su provisión. Y gracias porque su provisión la da puntualmente. Y esto me recuerda un pasaje que está allí en Esdras y dice, y sea depositado de los tesoros del Dios puntualmente a los sacerdotes. ¿Y qué les iban a depositar? Aceite, representa la presencia de Dios. Sal, que es aquello que sirve para preservar. Vino, que representa el gozo de la vida. Y trigo, que representa el alimento. ¿Y de dónde va a ser de dónde va a ser sacado eso? De los tesoros del rey. Hermano, ¿tú no crees que tu papá Dios, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, puede depositar en tu vida puntualmente, sin que falte absolutamente nada? Amén. Sí puede, lo quiere hacer, pero nosotros tenemos que tomar la decisión ahorita. Y tomar la decisión de decir, ¿sabe qué, Señor? Ahora sí, decido ya no vivir bajo la ley, decido ya no adorar el pecado, ahora decido una nueva vida y decido que en esa nueva vida usted sea el que esté proveyendo puntualmente de sus tesoros todo lo que haga falta y todo lo que sea necesario para que la vida de la familia Lima Rivas, la vida de la familia Domínguez, la vida de la familia López, la vida de la familia X pueda vivir sin problema y pueda vivir bien. Entonces, esto que está escribiendo Pablo, ojo, a cristianos, ¿de la iglesia en dónde? De la iglesia en Roma. Y ahorita que lo estamos leyendo, lo está escribiendo a la iglesia ¿cuál? A la iglesia bautista Dios con nosotros, en el siglo XXI, aunque esto es del siglo I. ¿Sí? Entonces, los hombres no hemos cambiado, las necesidades no han cambiado, Dios no ha cambiado y Dios quiere dar vidas abundantes. Vamos a orar. Dios bendito, le queremos dar las gracias, Padre, por la oportunidad que usted nos ha concedido de estar en este lugar. Le queremos dar las gracias, Señor bendito, porque usted nos ha hecho conciencia el día de hoy
de qué es lo que usted tiene para la vida de cada uno de nuestros hogares. Señor bendito, yo quiero depositar en sus manos a cada uno de los presentes y darle las gracias porque no están aquí por un accidente o por una costumbre. Están aquí porque usted personalmente los trajo y porque usted preparó todo lo necesario para que ellos estuvieran aquí, sin importar lo que se quedó allá afuera, Señor. Usted los trajo para traer un mensaje importante. Señor, en el nombre de Jesús, yo deposito en sus manos a los varones de hogar, deposito en sus manos a los jefes de familia, deposito en sus manos a los padres que están sosteniendo y llevando adelante un hogar. Padre bendito, que esos varones sean varones que tengan el corazón conforme a su corazón, Señor, que tengan un corazón sensible, un corazón en el cual su esposa y sus hijos puedan ver la presencia suya, Dios mismo. Señor, en sus manos quiero depositar también a las esposas, quiero depositar a las madres de familia, quiero depositarlas y de tal manera que puedan salirse de aquí confortadas y salir confortadas, Señor, porque ellas saben que la mano que mece la cuna es la mano suya, que la mano que sostiene el hogar es la mano suya, que sean mujeres que puedan dar gracias a Dios por su varón, pero también puedan decirle a Dios, Señor, le entrego a mi varón en sus manos para que usted me dé un varón conforme al corazón suyo. Varones, también quiero decirles a ustedes, pónganle en las manos de Dios a sus esposas, pónganlas. Hermano, yo sé que tienes muchas quejas de ellas, pero ¿sabes qué? La mejor mujer que existía en el mundo, esa es la que Dios te dio. Y te la dio para que te goces toda la vida en ella. Y te la dio porque es la mejor persona para poder administrar tu hogar, es la mejor persona que te puede administrar a ti y es la mejor persona que puede estar intercediendo por ti, hermano varón. Jóvenes, hombres, mujeres, hoy es el día del llamado a la santidad. Yo no te quiero llamar a filosofías, hoy no te voy a llamar a especulaciones o razonamientos, ni sociales, ni políticos, ni filosóficos, mi hermano. Yo sé qué es lo que estás estudiando en la escuela, pero quieres que te diga algo importante. ¿Tú quieres éxito como profesional? Busca a Dios. El éxito profesional no lo vas a encontrar en las ausencias. El éxito profesional no lo vas a encontrar en el internet. El éxito profesional y el éxito de tu vida no lo vas a encontrar en malas amistades y en malas mañas, mijo. Lo importante de tu vida lo vas a encontrar delante de Dios, en santidad, mijo. Señor, presentamos en este momento, así como Pablo estaba presentando a la iglesia de Roma, yo presento en este momento, Señor, delante de usted a la iglesia bautista Dios con nosotros. Y los presento, Señor, para que su Espíritu Santo transforme, para que su Espíritu Santo convenza, para que su Espíritu Santo haga nuevas criaturas, para que su Espíritu Santo levante hogares santos, Señor, varones santos, varonas santas, Señor. Le queremos dar las gracias, Padre, porque su palabra no es compleja, porque su palabra es bien sencilla. Por ello le damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti.